¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Hoy Nos Toca, último día de la semana, viernes. Tenemos mucho para contarte, sobre todo porque hoy para el gobierno fue un día de anuncios, ¿no? Mientras el presidente está de gira, está en Francia, después va a ir a Bali, a la reunión del G20, el presidente está en el exterior. El hombre fuerte del gobierno, que es el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció un congelamiento de precios, podríamos decirle, algo que se va a llamar precios justos, ¿no? Son 1.700 productos. Leandro Dario tiene toda la información para contarnos que los productos alimenticios se van a poder indexar hasta 4% de aquí a abril. Bueno, vamos a hablar con alguien de la Cámara, con alguien del sector, porque para muchos esto no resuelve el problema de fondo. Digamos, congelar precios siempre es atacar los efectos y no la causa de lo que genera inflación. Y de alguna manera estamos dando vuelta, como ese perro que quiere morder la cola. Vivimos siempre atacando los efectos y nunca vamos a la causa. Por eso Argentina es uno de los pocos países en el mundo que tiene inflación. La inflación, si bien fue un problema durante la pandemia, porque en el año 2020 todos los países cerraron tanto sus economías que la única manera de mantener viva la economía era emitir dinero y eso generó inflación, los problemas son para países que han tenido 8, 9, 10, 11% de inflación anual. No solo Estados Unidos, no solo algunos países europeos que tuvieron 6, 7 puntos, sino acá en la región. Le ha pasado a Brasil, le ha pasado a Chile, le ha pasado a Uruguay. La inflación que nosotros tenemos en un mes la han tenido en un año y la han corregido inmediatamente. Nosotros no podemos salir de ese problema porque para muchos siempre se sigue la misma receta. Bueno, ese va a ser uno de los temas centrales que vamos a abordar hoy. Además, estamos en vivo desde el Cairo, está nuestra corresponsal allá con la cumbre del cambio climático, ¿no? Con una importante entrevista porque habló con la representante del gobierno argentino que está en la cumbre del cambio climático. Vamos a ver qué compromisos puede tomar la Argentina en algo que, insisto, parece que nos queda lejos porque los problemas de los argentinos son más duros, son más cercanos, están ahí frente a nosotros, la inflación, la inseguridad, el sueldo, el salario. Pero en los países del primer mundo el tema del cambio climático, el tema medioambiental están dentro de las prioridades de todas las agendas de gobierno. Bien, hoy fue un día de lo que hablamos ayer respecto a los planes sociales, que se agrandó el problema. ¿Por qué? Porque el plan Potenciar Trabajo, que es un plan que reciben 1.300.000 personas, empezó a presentar muchos problemas. Primero hubo una reunión esta semana porque el gobierno decidió cerrar el registro, es decir, no se va a incorporar nadie más a cobrar ese subsidio, que es el 50% del salario mínimo vital y móvil, alrededor de 27.000 pesos. Esto trajo muchos problemas porque las organizaciones sociales estaban pidiendo más planes, incorporar a más gente por la situación económica y que aumentara, digamos, el monto que estaban recibiendo. Bueno, esto tuvieron un no rotundo de parte del gobierno nacional, del Ministerio de Desarrollo Social. Hubo muchas críticas a Victoria Tolosa Paz, no por el no, que es algo que se lo podían haber dado antes, durante o después, siempre hay una negociación en estos casos, sino porque el trato que tiene la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, con las organizaciones sociales no es el que están acostumbrados, por lo menos no se sienten cómodos dialogando con ella. No se sienten cómodos, piensan que es una persona que los trata con poco respeto, lo dicen ya abiertamente. De hecho, uno de los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, un subsecretario, acaba de renunciar, presentó su renuncia también en contra de las formas y los modos que tiene de gestionar Victoria Tolosa Paz. Era alguien que se encargaba de todo lo que tiene que ver con cooperativismo internacional. Bueno, ese funcionario acaba de presentar la renuncia básicamente porque no acuerda con las formas, por las formas de encarar las políticas sociales que tiene Victoria Tolosa Paz. O sea que ya el Ministerio de Desarrollo Social venía siendo un problema, pero pasó algo que es peor, que de alguna manera nos desagrada a todos, que es esta noticia que 253.000 personas que cobraban el plan Potenciar Trabajo incurrían en algún tipo de falta, ¿no? Estaban como inhabilitados para cobrar un subsidio por desocupado, por estar en una situación económica y social marginada y que necesitaba la asistencia del gobierno, la asistencia del Estado. Bueno, se supo que entre esas 253.000 personas que tienen algún tipo de anomalía en cuanto a su cobro, muchos tenían 2 propiedades registradas, muchos grababan bienes personales. Vamos a ver una placa que preparábamos con la producción, si me corro, que a ver si podemos ver esto, porque te vas a dar cuenta que 253.184 personas que eran beneficiarias del plan Potenciar Trabajo
está mal esta placa, chicos, esto que es del otro programa. No importa, me debo haber equivocado yo seguramente. De estas personas, muchos de ellos compraron más de $1000 en un semestre. Muchos de estas 253.000 personas pudieron comprar dólares. ¿Cómo pudieron comprar dólares? Claro, porque podían acceder al dólar oficial, a ese dólar que solamente se puede comprar $200 por mes. Muchos de argentinos que trabajan, muchos argentinos de sectores medio bajos, no pueden comprar ese dólar. ¿Por qué? Porque si reciben, por ejemplo, un subsidio a la luz o al gas en su domicilio, no pueden acceder al dólar oficial. Si reciben, me recuerdo durante la pandemia, si los empleadores recibían algún tipo de ATP para pagar los sueldos, los empleados que no habían pedido ningún subsidio tampoco se podían cobrar el ingreso, ningún tipo de subsidio, no podían comprar dólares, porque estaban siendo subsidiados indirectamente por el Estado. O sea que para acceder al dólar oficial se necesitan muchos requisitos. No cualquiera puede acceder a esos $200 ahorro que te permite comprar por mes. Bueno, los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo, muchos de ellos, dentro de ese universo 253.000 que tienen algún tipo de anomalía, podían comprar. Compraron, según hay una investigación, hasta $1000 en el último semestre. Hoy se supo que además 2.500 de ellos estaban muertos. Hay 2.500 personas fallecidas que alguien les maneja un poder y cobra el plan en nombre de ellos. O sea que ya están, digamos, ni siquiera se controla como hacen con los jubilados, esa especie de certificado de supervivencia que es muy desagradable, pero con los jubilados lo hacen, porque siempre tienen un poder para que un hijo, un familiar le cobre la jubilación, entonces les pide un certificado de supervivencia, la ANSES hace este trámite. Bueno, acá no le hacen esto a los planes sociales y se murieron 25.000 personas y alguien seguía cobrando, 2.500 personas y alguien seguía cobrando en lugar de ellas. Bueno, intervino la justicia, se sabe que el fiscal Guillermo Marijuán en principio pidió el listado de la cantidad de quiénes son los beneficiarios de estos 253.000 personas que estaban cobrando el plan Potenciar Trabajo y no acreditaban fehacientemente la necesidad para cobrarlo. En principio parece ser que la semana que viene la información que tenemos es que le va a pedir al Ministerio de Desarrollo Social que corte ya mismo ese subsidio a esas 253.000 personas y va a empezar a averiguar por qué cobraron, dónde estuvo la falla, dónde falló la auditoría y si hay alguien que sabiendo esta anomalía siguió otorgando el plan o si aquella persona que lo estaba cobrando lo seguía cobrando sabiendo que estaba fuera de lugar. Porque si se comprueba eso, ya estaríamos hablando de una estafa a la administración pública. Cobrar un subsidio cuando no le corresponde. Y no estamos hablando de 1, 2 o 10 personas. Estamos hablando de sobre un universo general de 1.300.000 personas que cobran un plan, 250.000. Prácticamente el 20% de esas personas no lo pueden cobrar. Justo en una semana donde el gobierno les dice se cierra el padrón. A partir de ahora nadie se puede inscribir en el Potenciar Trabajo. Seguramente hay mucha gente que necesita cobrar, aunque sea un subsidio, el plan Potenciar Trabajo, porque la inflación también hace estragos sobre la ayuda social, sobre la asignación universal por hijo, sobre las jubilaciones mínimas, sobre los sueldos, ni hablar también, pero sobre la gente que recibe ayuda social, también hace estragos la inflación. Entonces, mucha gente que trabaja en negro no le alcanza el dinero y está pidiendo ingresar al padrón de Potenciar Trabajo y le dijeron que no. Ahora, le dicen que no ha hecho y hay 250.000 personas que estaban cobrando que no le correspondía. Había miles de personas que compraban dólares ahorro y cobraban un subsidio del Estado. Había miles de personas que grababan bienes personales porque tenían 1, 2 o 3 propiedades y cobraban un subsidio del Estado, que es para desempleados básicamente. Nadie controló esto. Hace un ratito se conoció a la tarde que la ministra Victoria Tolosa Paz dio de baja una auditoría que estaban haciendo las universidades públicas. Lo que resta saber ahora es si esa auditoría demostró esto o si a esa auditoría se le pasó por alto esto que estamos viendo ahora, que ya empieza a tomar otro tipo de carácter, empieza a tomar otro tipo de estado porque la justicia va a investigar si los planes sociales en Argentina están mal dados. Y esto es muy grave porque nosotros tenemos un 50%, más de la mitad de los chicos en la pobreza, tenemos casi un 40% de pobres, tenemos muchísimas personas que están fuera del sistema formal de la economía, que trabajan en changa, que trabajan en negro, que viven de la ayuda social, en gran parte viven de la ayuda social. No es lo ideal, no es lo que queremos, todos queremos que tengan trabajo digno, pero es la realidad. Ahora, también es cierto que vos cuando vas a trabajar, que nosotros cuando vamos a trabajar pagamos nuestros impuestos,
y con esos impuestos el Estado puede hacer ese beneficio social. Y a veces, cuando mucha gente se indigna, porque va a pasar lo que no debería pasar, que mucha gente va a creer que los planes sociales son todos una estafa y se va a enojar con los beneficiarios y en realidad debería enojarse con quien no actuó de buena manera. Por ejemplo, ¿qué pasa con los movimientos sociales como el movimiento Evita, que maneja gran parte de la distribución de estos planes sociales? ¿Y por qué los movimientos sociales, que son quienes reciben la ayuda social, tienen que estar del otro lado del mostrador, el Ministerio de Desarrollo Social, administrando estos planes? Después pasan estas cosas y de esto se tiene que hacer responsable el gobierno, porque una vez que ocupan un cargo, son funcionarios del gobierno y se tiene que hacer cargo el gobierno nacional, este ministro, esta ministra, el ministro anterior, quien haya sido que cometió esto y la justicia investiga y acá hay un fraude, se tiene que castigar con toda la fuerza de la ley. Porque en un país donde tenemos mucha pobreza, donde la inflación nos come el bolsillo, donde a todos nos cuesta pagar impuestos, encima con la plata que debería ser destinada de buena manera a ayudar a la gente que está fuera del sistema social y económico de la Argentina, la gente que está rezagada económicamente, que recibe ayuda social del Estado, cometen un fraude con ese dinero, bueno, si es así, verdaderamente perdimos el norte. Ya estamos directamente en un laberinto al cual no le encontramos salida. Ojalá que la justicia actúe rápido y que mientras la justicia hace la investigación, el Ministerio de Desarrollo Social tome las medidas que tenga que tomar. Que tome las medidas y se sancione a quien corresponda, a quien otorgó, a quien no auditó, a quien no controló y a quien recibió de manera ilegal un plan social. No estamos para regalar plata en la Argentina. Quédate con nosotros hasta las 10 de la noche. Esto Hoy Nos Toca aquí en el Canal de la Ciudad. En una presentación que hicimos ante el Consejo de la Magistratura expusimos los vínculos, ¿no?, de esta jueza con Arribas y Magdalani, ¿no? Se la pasaba entrando a la sede de la AFI y eso quedó registrado, con lo cual es evidente que hay vinculación entre esta jueza y los dirigentes del PRO. La idea de la suma fija es una idea de incorporación permanente que en relación al segmento del trabajo formal no nos parece lo más adecuado, porque la verdad que las paritarias están demostrando vigor y se negocia al máximo. Es probable que haya, lo estamos trabajando, la idea de un bono de fin de año. Este es un programa que resuelve uno de los problemas que tenemos en materia inflacionaria, no la inflación, porque es mentira que es magia bajar la inflación. Esto ya fue implementado muchos años atrás y no dio resultado. Los precios fueron aumentando, la verdad, terrible el mes de octubre y noviembre. Ya la última semana de octubre aumentaron 2 veces por semana, o sea, venían todas las empresas aumentando terriblemente, que yo no podía sacar una lista de precios, que ya me venía la otra lista. En la medida que resulte de un acuerdo y sea por corto plazo y acompañado de medidas macroeconómicas, digo, con esa visión tiene que ser perfilado. ¿Cómo te va, Leandro? ¿Cómo estás, Daniel? Buenas noches. Buenas noches. Precios justos. Precios justos, el nuevo programa que anunció el gobierno. Perdón, ¿sabe qué me decía Gustavo Lázari, que nos ha visitado economista? ¿Qué te decía? Dice, el problema es que se van a acabar los adjetivos a los precios. Precios cuidados, precios controlados, precios oficiales, precios justos. Sin duda se le van a acabar los adjetivos, pero siempre el programa es el mismo, la receta es la misma, atacar el efecto y no la causa. Totalmente, sí, es un congelamiento de precios, ¿no? Por 120 días, son más de 1.700 productos. Tenemos una placa para mostrarte, para ir mostrándote cifras en qué consiste este nuevo plan. Es un plan que negoció Tombolini, el secretario de Comercio, con las empresas del sector. Durante 120 días, más de 1.700 productos, participan 100 empresas. Son el 86% del mercado en el consumo masivo. Cuando hablamos de consumo masivo, hablamos de alimentos, de productos de limpieza, de higiene personal, pañales, bebidas, lácteos, leches. La web donde podés chequear los precios y los productos que están en el programa es argentina.gov.ar/economía, /comercio, /precios justos. También podés entrar directamente /precios justos. Hay una app para bajarte en el celular, tanto para Android como para iPhone. Te podés bajar la app. En esa app te dicen los nombres de los productos, a qué precio tienen que estar. Y también tenés una posibilidad de escanear el código de barras para ver si está dentro del programa o no y si está el precio que fue acordado con las empresas de consumo masivo y los supermercados. Recordemos que este programa tiene dos patas. Por un lado, 1.700 productos
se congela el precio durante 120 días. ¿Pero qué precio se congela? Se congela un 4% superior al precio promedio que tuvieron estos productos en octubre. Es decir, octubre, el precio que tuvieron se le suma un 4% y quedan congelados durante 120 días. La otra pata del programa es la siguiente. Los productos que no están dentro de este programa, de las empresas que participan del programa, pueden aumentar hasta 4% mensual. Tienen que cumplir una pauta de aumento del 4% mensual. ¿Y por qué esto? Porque en economía creen que de esa forma van a lograr bajar el techo de la inflación, que hoy está entre 6 y 7% mensual, a una pauta del 4% mensual. Bueno, vamos a ver si esto se logra o no. Generalmente los planes de estabilización también tienen una pata monetaria, es decir, una devaluación. Tienen una pata fiscal, de ajuste fiscal o de más impuestos, de recortes del gasto. Este programa por sí solo no va a bajar la inflación y esto es algo de las críticas que estamos escuchando tanto de economistas como de empresarios de... Hoy Sergio Massa dijo, debemos seguir por este camino, debemos seguir financiándonos sin emisión. Sí. Pero no es tan así. No es tan así porque, por ejemplo, se emite, pero... el dólar soja, para bancar el dólar soja, para pagarle a los productores $1 a 200 pesos, el Banco Central tuvo que salir a emitir. Y si hay un dólar soja 2.0, que es el rumor que había, que ayer lo hablamos con Emiliano Anselmi, el Banco Central va a tener que salir a emitir. Y si el Banco Central no tiene las suficientes reservas para pagar los vencimientos de deuda que hay en los próximos meses, el Banco Central va a tener que salir a emitir. Claro. Con lo cual no es tan así. Es cierto que se redujo la emisión, pero todavía se sigue emitiendo. Vamos a mostrarte qué productos entran dentro del programa y qué precios van a tener o tienen que tener. Algunos, ¿no? La leche La Serenísima de 1 litro tiene que estar a 215 pesos con 28 centavos. Leche Casanto Larga Vida de 1 litro, 224 pesos con 75 centavos. Y otra marca de leche, Manfrey Larga Vida también 1 litro, 135 pesos con 20 centavos. Estos son productos de primera necesidad, productos que consumimos todos, pero fundamentalmente los que más gastan en estos productos son los sectores populares, porque destinan más porcentaje de sus ingresos a alimentos, con lo cual es un rubro muy importante, ¿no? Pero no es el único, también está gaseosas dentro del programa. Esto gaseosa se podría decir que es más suntuario, ¿no? No es tanto de primera necesidad, pero también se consume. Coca Light de 1 litro 75, 357 pesos con 35 centavos. Pepsi de 1 litro y medio, 181 pesos. Coca-Cola Light de 2 litros 25, 178 pesos con 88 centavos. Estos precios tienen que estar fijados durante 4 meses y si vos cuando vas a comprar a un supermercado mayorista tenés alguna duda, podés bajarte la app desde tu celular. La app se llama Precios Justos, la podés buscar en el Play Store, la bajás y chequeás con el precio de la góndola. Pero estos no son los únicos productos, también tenemos aceites que son justamente un producto que aumentó muchísimo de precio desde que empezó la guerra. El aceite girasol Zanoni de 1 litro y medio, 359 pesos con 96 centavos. El de girasol cocinero y canuelas, 1 litro y medio, 389 pesos con 26 centavos. Y también tenés aceite de oliva, Great Value, medio litro, 709 pesos con 97 centavos. Los productos alimenticios pueden subir hasta 4% mensual. No, estos productos no. Estos productos tienen que estar fijos durante 120 días. ¿Cuáles son los que pueden subir hasta 4% mensual? Los que no están dentro del programa. O sea, las empresas estas, por ejemplo, si Zanoni produce un aceite que no está dentro del programa, por ejemplo, un aceite de oliva, tendría que subir 4% mensual, no más de eso. Pero te pregunto, cualquiera de estos productos con una inflación proyectada de acá a 4 meses, va a estar proyectada por encima del 20%. Sí. ¿Van a aguantar en este número? Digo, sería difícil de creer, vamos a ver. Es muy difícil, ahí el gran riesgo es que haya desabastecimiento, de que las empresas no entreguen los productos a los supermercados y mayoristas. El otro gran riesgo es que justamente no se tenga que actualizar, actualizar el programa porque justamente la inflación es mucho mayor y no se pueda sostener esta pauta de aumentos, ¿no es cierto? También tenemos productos de limpieza que entran dentro del programa. Por ejemplo, elegimos con la producción lavandinas para dar una pauta. La lavandina común Odex de 1 litro, 92 pesos con 56 centavos. Va a tener que estar fijo durante 120 días ese precio. Lavandina Odex de 2 litros, 165 pesos con 36 centavos. Y en gel, marca Carrefour, marca propia, 193 pesos. Bueno, acompáñame que vamos a hablar con alguien del sector para ver si esto puede funcionar o no, ¿no? Si aguantan o no. Tenemos un invitado vía Zoom, lo presentamos de la siguiente manera.
Se trata de Fernando Sabore, presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires, vicepresidente de la Confederación General de Almacenera Nacional. Fernando, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola Daniel, hola Leandro, ¿cómo andan ¿Qué ustedes? tal? Gracias por atendernos. Lo primero que se me ocurre, ¿no? Estaba viendo que este es un acuerdo con grandes cadenas de supermercados. Los supermercados comercializan el 30% de los alimentos que se consumen en el país. Quedan afuera los minoristas, digamos, los comercios de barrio, de cercanías, como se le dice comúnmente. De alguna manera, este programa hace que el Estado fomente es la manera de pregunta, ¿no? Se me ocurre. Hace que el Estado fomente la concentración de las ventas, de las ofertas y que va a concentrar las demandas de la gente en las grandes cadenas de supermercados y va en detrimento de las pymes y de los comercios minoristas. Da esa impresión. Mire, hoy estuve pendiente del periodismo, así que no pude mirar tranquilo la lista que lanzó el gobierno. Pero siguiendo lo que usted mostraba recién, fíjese que usted hablaba del aceite Cañuelas, que dice que en el hipermercado de litro y medio va a costar 389 pesos y el mayorista a nosotros nos los vende a 599. Claro. O sea que me parece que hay un desfasaje importante. Y ahí es donde hago pie en lo que usted explica recién, ¿cierto? Porque bien dice usted que el hipermercado representa el 30% de la comercialización de alimentos en el país. El otro 70%, bien lo explica usted, es de almacenes, autoservicios, supermercados familiares, cadenas regionales, autoservicios orientales. Ahora, ¿cómo podemos hacer nosotros para poder acompañar un programa que usted muestra en la placa que el aceite hay que venderlo a 389 pesos, mientras los mayoristas a nosotros nos están cobrando 599? Fernando, Estas son las cosas que... desde el Estas gobierno son las cosas... Sí, perdón, desde el gobierno están diciendo que en este programa, en Precios Justos, sí van a participar los mayoristas. ¿Eso cambia un poco la ecuación o vos dudás de que eso sea cierto? Lo que pasa es que los mayoristas, ustedes bien saben que hace 3 años que como son gente muy demasiado angurrienta, no solamente nacieron y crecieron para proveer al comercio de proximidad, sino que ahora también le venden al público. Entonces, ¿qué va a hacer el mayorista? Seguramente va a poner ese precio en la góndola. Imagínense ustedes que nosotros no podemos comprar una mercadería a 10 pesos para venderla a 10 pesos. Sería una locura. Ya este camino ya lo hicimos, ¿eh? Y nos fue muy mal, porque cuando fue cuando estaba la señora Paula Español como secretaria de Comercio, también salió un programa parecido a este y terminábamos con el mismo problema. El mayorista nos vendía a nosotros al precio que nosotros teníamos que vender al público. Por lo tanto, nosotros lo planteamos frente a los medios, lo planteamos en la Secretaría de Comercio, recién ahí comenzaba el señor Feletti, y no es que lo dijimos simplemente con palabras, sino lo que hicimos es documentar con boletas y con fotos de los mayoristas donde esto no era viable para el comercio de proximidad. Ahora, Fernando, planteado como vos lo hacés, teniendo en cuenta esta relación de 70-30 que tiene el comercio de proximidad en la venta de productos alimenticios, planteado como vos decís, como son la realidad sobre unas placas que nos muestra el Ministerio de Economía, puede haber desabastecimiento de productos, porque lo que va a pasar acá es que los productos que estén en esos precios se acaben enseguida, no haya reposición, los almacenes no los tengan porque si los mayoristas se lo venden más caro de lo que está en el supermercado o de lo que lo tienen que vender, entonces prácticamente no va a haber productos. Puede pasar eso. Y digamos que lo que usted plantea también es un tema que lo vivimos, ¿cierto? Recuerdan ustedes que dentro de ese programa las empresas que estaban abasteciendo empezaron con el formato del cambio de packaging, reducción de Claro. tamaño, que al aceite le pusieron alto oleico, resistente a las temperaturas, que el azúcar le pusieron extra blanca, o sea, títulos que la verdad que no decían nada ni significaban nada, pero ese título hacía que se crearan un artículo nuevo y ese artículo nuevo, como no estaba dentro del formato de precios cuidados, le ponían un 20% o un 30% más y el producto tradicional lo descontinuaban. Ya lo vivimos esto, ¿eh?
sea, no, nosotros tuvimos una reunión con el secretario de Comercio, con el señor Tombolini, y todo esto obviamente el hombre lo sabe y nuevamente nosotros se lo explicamos. Y nosotros lo que planteábamos era esto: si nosotros tenemos que estar dentro del programa, tendríamos que haber tenido una reunión donde esté el secretario de Comercio, los responsables de los distintos mayoristas, los responsables, porque en la última reunión con Feletti no vinieron los dueños, mandaron a los gerentes, con el mayor del respeto de los cargos que cada uno tiene, pero ustedes saben que un gerente no puede tomar ese tipo de decisiones. Entonces, si no teníamos una reunión, no logramos tener una reunión donde podíamos haber armado una agenda donde estaba, por un lado, el precio de venta y por el otro lado, el precio de compra, eso sería una gestión transparente. Y nosotros podíamos estar dentro del programa, pero por lo pronto, hasta el momento, eso no aconteció. Fernando, de este programa participan empresas que representan el 86% del mercado de alimentos y de consumo masivo, entre ellas Coca-Cola, Unilever, Aceitera General Dehesa, las grandes cadenas de supermercados. De hecho, cuando fue anunciado por el ministro Massa, estuvo Francisco de Narváez, por hablar de un supermercadista, y dijo, bueno, esta vez a los empresarios nos toca poner el hombro. Dio la sensación de que esas grandes empresas están bastante cómodas con este programa, por lo menos por sus declaraciones públicas. ¿Vos percibís lo mismo? Y en todo caso, ¿por qué te parece que eso pasa? Bueno, la ventaja que tiene el hipermercado es que ustedes saben que se abastecen en forma directa de los distintos monopolios y las fábricas grandes que a nosotros no nos venden o nos quieren vender. Evidentemente, hay precios de la lista que ustedes estuvieron leyendo recién que la verdad que no son precios atractivos. O sea, creo que nosotros lo podemos igualar algunos por lo que usted comentaba, tema lavandina, etcétera, etcétera, que lo podemos igualar, inclusive lo podemos hasta mejorar. Pero el tema no es el día de hoy. El día de hoy tal vez no sean precios tan seductores, exceptuando el tema del aceite que usted leyó. El tema es que esta mercadería, estos artículos se van a tener que sostener durante 4 meses, a una inflación de un 7% mensual, 4 por 7, 28, yo no creo que muchas empresas quieran cumplir. Ahora, si el hipermercado está convencido, y bueno, seguramente es otro gol que le tiran para el lado de ellos, entonces el hipermercado, que solo representa el 30%, seguimos trabajando en fomentar la concentración de precios en un solo sector y no en todos, porque en definitiva, bien saben ustedes que el hipermercado en un barrio humilde no está, ¿cierto? Sin embargo, nuestros negocios sí. Entonces, ¿por qué no manejar una equidad de precios? ¿Por qué tenemos que nosotros pagar un aceite a 599 pesos y el hipermercado lo puede vender a 389, dijo usted? Me parece que no es justo, ¿cierto? No es justo no para el comercio. Lo más importante es que no es justo para el que se tiene que tomar 2 colectivos para ir a un hipermercado. ¿Por qué no tenerlo nosotros? Estas son las cosas que la verdad que nos molesta como sector, porque en definitiva cuando fue la pandemia nosotros le pusimos el hombro, nunca cerramos nuestros negocios, atendimos a la gente, le llevamos la mercadería, o sea, creo que seguimos cumpliendo un rol social medianamente importante, ¿cierto? Entonces no es justo que a nosotros siempre nos dejen de lado. Fernando, recién dijiste varias veces que esto ya lo viviste, que ustedes ya lo vivieron, que esto ya se vio, que hubo políticas parecidas, que terminaron como terminaron. ¿Cómo termina esta? Y yo lo que creo es que esto es una foto. Dios quiera me equivoque, ¿no? Dios quiera que salga bien, porque yo lo que quiero es que le vaya bien a mi país y yo quiero que la gente llegue a fin de mes, porque son mis clientes, ¿no? Pero yo creo que las empresas se comprometen a algo que después sabemos qué es lo que va a pasar, porque cuando varíen los valores de los commodities o nos venga el tarifazo de luz que nos va a venir, o van a seguir aumentando el combustible, el peaje, las empresas van a terminar negociando las paritarias de sus empleados, vamos a ver si pueden aguantar 4 meses. Yo, la verdad que me gustaría ser optimista, ¿no? Porque yo quiero a mi país, pero son programas que ya los transitamos. Tal vez el señor Massa lo encare de otra forma o haya seducido a las empresas no de la forma convencional, sino, bueno, brindándole algunas ventajas. Nada, pero la verdad que desde la experiencia sabemos que esto siempre fracasó. ¿Puede ser esto también una cortina de humo para tapar la verdadera inflación? ¿Por qué digo esto? Porque después cuando el INDEC mida,
se tomen como referencia los precios de los supermercados que están en este programa y no los precios reales que están en los almacenes o en los supermercados chinos o en los comercios de cercanía, y dé la inflación más baja de lo que realmente está sucediendo. ¿Puede ser que pase esto? Puede ser, puede ser. Fíjese, cuando el mes pasado el INDEC arrojaba un 7%, la cuenta nuestra, muy almacenera, pero somos los que tenemos las boletas de los mayoristas de todas las semanas, a nosotros nos daba un 2,5 semanal, no un 7% mensual. Lo que pasa es que yo también planteaba un poco lo que usted decía recién. Tal vez el INDEC se va al hipermercado y toma esos precios. Claro. Pero esos precios no son reales, porque fíjese usted de que el ministro Massa dijo que hace unos días atrás que toda empresa que suba más de un 4% no habría que comprarle, ¿cierto? Sin embargo, nosotros, la empresa más importante de gaseosas, que veo que está en el programa, nos aumentó un 8%. Y no es que lo digo, sino que tengo las facturas y también la hemos enviado a la Secretaría de Comercio. Que el pan lactal de este osito simpático aumentó un 10% hace 7 días atrás. También tengo la factura y tengo la lista anterior y la actual, que la empresa del edulcorante más importante aumentó un 10%, que nos avisaron que las papas fritas de la marca más importante la semana que viene aumentan un 18%, que los fiambres aumentaron un 10% y no sigo más porque voy a ocupar todo el programa. Entonces me parece que no es lo que se está hablando. Fernando, ¿qué nos aconsejás a los que estamos hablando con vos y a los que nos están mirando para conseguir buenos precios y poder llegar a fin de mes? Y digamos que el tema de llegar a fin de mes es lo que nosotros evaluamos, ¿no es cierto?, como una conducta del cliente, que parece que del 1 al 15 la gente que todos los días uno lo ve pasar que se va a trabajar, el día 15 se acabó la plata, el día 15 es fin de mes, ¿no es cierto? Y vemos cómo cambia el efectivo o la tarjeta de débito por una tarjeta de crédito, o me aguantás 3 días que me falta para llegar a fin de mes y cómo lo vamos a esperar, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que la gente tiene que hoy caminar, buscar precios, desde nuestros negocios, siempre hacemos el esfuerzo. Yo me levanto como cualquiera de mis colegas a las 7 de la mañana y cuando es el día de compras aparezco en mi negocio a las 2 de la tarde porque recorrí 3 o 4 mayoristas buscando los mejores precios. Entonces, nada, creo que lo mismo que hacemos los almaceneros tienen que hacer la gente, porque también hay una posibilidad que se está dando y cada vez está creciendo más, que en nuestros negocios no solo están las primeras marcas, que son las que están abusando demasiado de todo esto, sino que también hay productos pyme. Y fíjese usted, cuando yo hablaba de esta empresa que aumentó un 10% de panificados, ese pan semillado de esta empresa lo tenemos que vender en 940 pesos porque viene troquelado, mientras tenemos pan lactal semillado de una empresa pyme que lo podemos vender en 400 pesos. Y la realidad es que esa empresa pyme está rotando entre 4 y 5 veces más que la primera marca. Entonces yo creo que es tiempo que la familia argentina no solamente mire la propaganda de la televisión, sino que también mire la góndola del almacén, que nosotros le damos la oportunidad a las pymes y que las pymes han crecido no solamente en producción, sino han crecido en calidad. Y entonces esto es bueno para el país. Fernando, gracias por este contacto con el canal de la ciudad. Vamos a estar siguiendo de cerca este programa, seguramente vamos a volver a hablar en un tiempo. Gracias. Un gusto, que tengan una linda noche. Hasta luego. Bueno, vamos a ir a un breve corte, estamos hasta las 10, tenemos mucho más para contarte, ya volvemos. Bueno, en Egipto se está desarrollando la Cumbre Mundial de Cambio Climático, que nosotros lo decimos siempre, con todos los problemas que tenemos nosotros aquí en la Argentina, con la economía, bueno, parece que el tema del cambio climático, el tema medioambiental, no es un tema que estaría en la prioridad de nuestros gobernantes, ni siquiera en la prioridad de lo que plantea la sociedad como demanda, ¿no? de políticas públicas. De hecho, el gobierno argentino presentó 2 días antes de que empiece la COP27 el plan, la hoja de ruta para adaptarse y mitigar el cambio climático, algo que estuvo muy demorado. El documento salió apenas antes de que empezara la COP27. Claro, en parte porque el gobierno no está teniendo el problema como debe ser y tampoco tiene una demanda social general respecto a
al tema del cambio social, del cambio climático. Tampoco está todos los días recibiendo presiones sociales de la gente porque lo tiene entre las demandas más populares. Pero en unos países del primer mundo, en Europa, en Estados Unidos y algunos países también de Oriente, el tema del cambio climático está en las prioridades. De hecho, está en las campañas políticas, está en las agendas de gobierno y es tema prioritario incluso en la agenda mediática. O sea, los medios de comunicación le prestan mucha atención. Está Thais Gadea Lara en Egipto, compañera nuestra del Canal de la Ciudad, cubriendo esta cumbre de cambio climático, y entrevistó a Cecilia Nicolini, secretaria de Cambio Climático para el Desarrollo Sostenible e Innovación de la Nación, la secretaria de Estado que tiene a cargo el tema del cambio climático en la Argentina, que se encuentra en el Cairo. Bueno, habló con nuestra compañera Thais García Lara en el Cairo y le dijo esto. En el marco de la COP27, el gobierno argentino presentó 2 nuevos documentos de su política climática nacional. Por un lado, presentó el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático a 2030, que incluye 6 líneas estratégicas de las transiciones que la acción climática requiere y 250 medidas para reducir las emisiones contaminantes y adaptarse a los impactos ya presentes del cambio climático. Por otro lado, presentó la Estrategia de Desarrollo Bajo en Carbono a Largo Plazo 2050, una hoja de ruta con lineamientos generales para alcanzar la carbono neutralidad que sirva como política de Estado independientemente del gobierno de turno. Los documentos fueron el resultado de un trabajo conjunto con distintas áreas de gobierno, incluyendo aquellas que corresponden a los 2 sectores que más emisiones generan en Argentina y que habían mostrado alguna suerte de resistencias: la energía y la agricultura. Ahora bien, ¿cómo esta acción climática es compatible con Vaca Muerta y la producción de petróleo y gas que también promueve el gobierno? Se lo preguntamos aquí en Sharm el Sheikh a Cecilia Nicolini, la secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación del Ministerio de Ambiente. Bueno, es un plan que es muy ambicioso, pero que han trabajado todos los sectores, incluso también la Secretaría de Energía. En ese plan hay un plan de transición energética también que comparte los objetivos en términos de reducción de emisiones. En eso hay un montón de desafíos, pero también el compromiso en diversificar nuestra matriz energética y en donde los pasos que vayamos dando también tienen que tener en cuenta nuestras necesidades, nuestras restricciones también y nuestros desafíos al interior del país. Las transiciones no van a ser ni de un día para otro y el paradigma fósil no se va a eliminar de un día para otro. Sabemos, por ejemplo, en el caso de la Argentina, que el gas natural, lo hablábamos en nuestra otra entrevista, es un elemento fundamental también para el desarrollo económico de la Argentina, pero que es una solución, digamos, es funcional a la transición al corto y mediano plazo. A largo plazo no, a largo plazo sabemos que tenemos que paulatinamente prescindir de los combustibles fósiles. Entonces, en esa transición, por un lado, además de dejar de importar combustibles líquidos que son más contaminantes, por ejemplo, que el gas natural, va a ser ya un beneficio. Va a ser un beneficio también la posibilidad de exportar GNL para países que son sus matrices energéticas son mucho más contaminantes. Por ejemplo, en el caso de Chile todavía tiene un 30% de carbón, entonces la necesidad de acelerar también el reemplazo de sus matrices energéticas son mucho más contaminantes. Por ejemplo, en el caso de Chile todavía tiene un 30% de carbón, entonces la necesidad de acelerar también el reemplazo de sus centrales térmicas que están abastecidas por carbón. La posibilidad también de países que hoy en día se abastecen con combustibles líquidos, bueno, que el gas natural también sea un vehículo de transición. Y así también que sea un factor para ingreso de divisas, para financiar todo lo que es la matriz más limpia y también renovable de la Argentina, que requiere muchísimos dólares, que requiere muchísima inversión y que también seguramente eso va a ser necesario para dar esas transiciones. Además de presentar su política climática nacional, el gobierno argentino aprovechó la COP27 para unar esfuerzos con otros países de América Latina en lo que pueden ser los primeros pasos de un trabajo conjunto entre los países de la región para que pasen a ser un bloque común en las negociaciones. Recordemos que al momento los países latinoamericanos se mueven en las negociaciones en distintos grupos.
En la COP27, los países miembros de la CELAC presentaron una posición común en el pedido de financiamiento para acelerar la acción climática en sus territorios. El documento incluye la promoción de nuevos instrumentos financieros, como por ejemplo el canje de deuda por acción climática. Vamos a pedir algo concreto para la región, es uno de los temas que nos pusimos de acuerdo dentro de lo que es el mecanismo de la CELAC. Ayer también fue un día histórico porque por primera vez nos juntamos todos los responsables de cambio climático de toda la región, esto es América Latina y el Caribe, incluyendo también al Caribe, que está teniendo una voz muy fuerte también en esto. Siempre recordamos a una Mia Mottley de Barbados como una lideresa en ese sentido, empujando mucho todas estas cuestiones. En esa reunión que ya la planteamos hace varios meses atrás, empezamos a negociar un comunicado conjunto dentro de todos los países de la CELAC. Fundamentalmente establecimos estas necesidades conjuntas de financiamiento, de canje de deuda por acción climática, de mayores programas de pagos por resultados también que estamos teniendo, pero que todavía, digamos, duran mucho tiempo, digamos, financiamiento todavía es insuficiente, y poder avanzar mucho más en esta agenda. Hay una especie de disonancia cognitiva en la comunidad internacional en donde digamos, el discurso, la narrativa sobre las necesidades de cumplimiento de las metas climáticas no tienen la correlación con los compromisos efectivos de financiamiento climático, ¿no? Siempre ponemos en evidencia esta falta de financiamiento de los famosos 100.000 millones de dólares que se comprometieron en el año 2009. Si además eso lo ajustamos por inflación, ya ese dinero no alcanza, y si además lo ajustamos ya por la crisis climática que ya está afectando nuestros territorios, la cifra debería ser no de miles de millones, sino de billones, ¿no? O en inglés, como se dice, de trillions, ¿no? Y sobre todo para los países de América Latina y el Caribe, que las necesidades de financiamiento para poder cumplir con nuestra NDC son entre 6 y 8 veces el financiamiento actualmente disponible. Entonces, frente a eso, por un lado, mecanismos como el de la CELAC y cualquier mecanismo de integración regional son fundamentales para ponernos de acuerdo, para que esta negociación sea mucho más potente. Vemos el caso de África, que en general va unida a negociar. Bueno, nosotros tenemos que de alguna manera emular eso, porque si bien tenemos muchas diferencias en términos de qué es lo que necesitamos para nuestra acción climática, tenemos muchas cuestiones también en común, ¿no? La próxima semana, la delegación argentina centrará su trabajo en las negociaciones en una COP realizada en continente africano que busca elevar los reclamos de los países en desarrollo. ¿Qué resultados espera obtener Argentina de esta conferencia climática? Se lo preguntamos también a la secretaria de Cambio Climático. Lo primero es poder establecer una nueva meta cuantitativa después del 2025, con una meta que se cumpla, ver qué mecanismos extra para cumplir con ese compromiso previo de 2009 que no se llevó a cabo, o sea, qué financiamiento extra se puede llevar, y luego también que la agenda de pérdidas y daños finalmente pueda tener un mecanismo independiente que no se ponga bajo la misma bolsa ni de adaptación ni de otras agendas, sino que tenga una agenda concreta, un financiamiento concreto, y que se pueda operacionalizar la red de Santiago para que eso se pueda implementar también en los países, sobre todo porque son los países de América Latina y el Caribe y de África también, que necesitan cuando la mitigación no alcanza, cuando las medidas de adaptación llegan tarde porque no existe financiamiento. Bueno, hay que tener en cuenta que se perdieron infraestructuras, se perdió producción, ¿no? En el caso también muchas veces de las cosechas, se perdieron vidas humanas. Entonces, ¿cómo hacemos para compensar todas estas pérdidas por efectos del cambio climático? Que, como siempre decimos, nuestro compromiso está, y si bien no somos ni el país ni la región que más emite, estamos comprometidos a lucharlo. Ahora bien, los países que históricamente son los que más contribuyeron y que más siguen contribuyendo por las emisiones per cápita también, y las emisiones como países al cambio climático, se hagan responsables y que ese financiamiento llegue en tiempo y forma y bajo las necesidades que nuestros países tienen, no con condiciones que quizás sean más afines a su agenda y no tanto a las necesidades que nosotros tenemos como país.
gira, está en Francia, después va a ir a Bali a la cumbre del G20. Está el país en manos de su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que el martes, cuando esté hablando Cristina en La Plata, en el estadio Diego Maradona de La Plata, en el día de la militancia, a 50 años del regreso del general Juan Domingo Perón, única oradora organizado por el PJ bonaerense, Cristina Kirchner. Ese día Cristina le marca la cancha a Alberto, lo saca a Alberto de la cancha, se lanza a Cristina como candidata. Nadie sabe, la Cámpora está jugando con esa idea de que Cristina deje entrever que va a ser candidata. De hecho, hablan de la esperanza, la fuerza de la esperanza, y la única oradora va a ser Cristina. Mientras Cristina esté hablando, Alberto va a estar aterrizando, es decir, que a lo mejor se entera en el avión de cuál es su futuro político, que en gran parte depende de su vicepresidenta. Pero ahora está de gira oficial y se reunió con Macron y tiene una agenda, ¿no? Sí, vos sabés que a Alberto Fernández le pasa algo muy parecido que lo que le pasaba a Mauricio Macri en los últimos 2 años de su mandato. Se siente más cómodo, más a gusto con la agenda internacional, con la política exterior, que cuando tiene que agarrar la agenda doméstica, que es muy, muy compleja desde el punto de vista económico y social. De hecho, hoy Alberto Fernández tuvo una reunión en París, no solo con Emmanuel Macron, sino también con Gustavo Petro, el presidente de Colombia, y con enviados, emisarios, tanto de Nicolás Maduro como de la oposición venezolana, en una especie de mediación, de negociación, para lograr fijar reglas de juegos electorales transparentes, democráticas y libres para la elección presidencial en Venezuela del año 2024. Es decir, ahí Alberto Fernández se siente más a gusto, más cómodo, como un interlocutor de las dos partes del arco político venezolano, junto a Macron, junto a Gustavo Petro, junto a López Obrador. Esa fue la agenda de hoy. Mañana a la mañana se va a reunir con la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, una política que hace 2 semanas estuvo aquí en Buenos Aires participando del C40, la cumbre de alcaldes contra el cambio climático. Y luego, como decías vos, va a viajar a Bali, Indonesia, donde se celebrará la cumbre anual del G20. El G20 es el grupo de los 20, de las 20 naciones más importantes del mundo, más industrializadas, que generalmente en esas reuniones discuten temas económicos internacionales, financieros internacionales. Ahí Alberto Fernández tiene la silla asegurada porque Argentina junto a Brasil y México son los representantes de América Latina en el G20 y, como te decía recién, un poco más cómodo y más a gusto con una agenda política, exterior, internacional, en la cual no tiene que enfrentar críticas que recibe en la Argentina tanto de sectores sindicales, sectores políticos de su propia coalición, del Frente de Todos, a veces de la propia vicepresidenta por la inflación, por la política social, por el aumento de precios de los alimentos. Bueno, cuando está en el exterior, Alberto Fernández se olvida un ratito de esto y delega estas funciones tanto a la vicepresidenta como en el ministro de Economía, Sergio Massa. Bueno, vos sabés que el presidente, es cierto lo que decís vos, se siente mucho más cómodo en la agenda internacional, donde no sufre las demandas diarias que sufre acá, y esto le da mayor protagonismo a Sergio Massa, ¿no? Claro. Porque hay una gran apuesta. De hecho, el otro día en el discurso de Cristina, pocos prestaron atención a esta. Cristina Kirchner lo levanta a Massa, dice que está haciendo lo que puede, lo que mejor puede, y le pega a Alberto por decisiones que tienen que ver con la economía. Es un poco contradictorio, porque es el presidente, es el ministro de Economía, o estás en contra de la política económica en general. Es raro ya de por sí que la vicepresidenta hable como si fuera ajena al gobierno, pero bueno, si vas a criticar al presidente y al ministro de Economía. Lo rescata al ministro de Economía y le pega al presidente, como lo siga siendo responsable de la situación, y lo rescata un poco a Sergio Massa. Porque aún en los papeles no es lo que quiere Cristina, no es lo que quiere la Cámpora, no es lo que quiere el kirchnerismo duro, pero todavía Sergio Massa puede ser una opción, ¿no? Claro, y es muy curioso porque rescatan a un Sergio Massa que está haciendo un ajuste mucho más fuerte que la política económica de Alberto Fernández antes de Massa, cuando estaba Guzmán, cuando estaba la propia Batakis. Es decir, el ajuste de Massa es el ajuste más fuerte que tuvo el Frente de Todos desde que llegó al poder en diciembre de 2019. Sin embargo, el kirchnerismo duro... Te diría que es el ajuste más fuerte que hizo desde el 2003 para acá cualquier gobierno democrático. Seguramente. Son uno de los ajustes más grandes que hubo en la economía. El gobierno de Cambiemos ajustó las tarifas, pero no hizo este ajuste. No, el claro. ajuste del sector previsional es salvaje. El gobierno de Cambiemos ajustó las cuentas fiscales. De hecho, el déficit primario estaba en cero en el 2019, pero de alguna manera
no logró, no llegó hasta tan al hueso como está llegando este gobierno. Y los gobiernos anteriores, el de Néstor y el de Cristina, y los dos de Cristina, tampoco hicieron este tipo de ajuste. Al contrario, hubo una economía expansiva que no arrancaba, pero era expansiva, ¿no? Hay que ver cuáles son los motivos que tiene el kirchnerismo para enviar estas señales de respaldo a Sergio Massa, ¿no? Un Sergio Massa que esta semana se supo que supuestamente senadores de Estados Unidos le habían ofrecido, le habían sugerido ser candidato para la presidencia del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Finalmente, el gobierno argentino va a postular a otra candidata, Cecilia Todesca. Claro. Cecilia Todesca, que va a competir por esa silla. Recordemos que nunca una mujer presidió el BID. Pero ese dato que se filtró a los medios de un Massa que podría dejar el gobierno para ir al BID, pareció un mensaje también de Massa hacia el Frente de Todos. Ojo, que si Cuídenme no me respaldan, porque tengo dónde irme. Si no me respaldan, yo me voy y les dejo este lío. Bueno, excelente, Leán. Nos vemos el lunes. Gracias. Buen fin de semana para todos. Sé que descansen. Falta poquito para el Mundial. Estamos a 8 días y medio de que comience el Mundial, así que seguramente ahora la agenda se va a poner un poquito más práctica. Pero nosotros vamos a estar todas las noches a las 21 horas para contarte todo lo que sucede en Argentina y en el mundo, como siempre aquí en el canal de la ciudad. Lindo fin de semana. Hasta el lunes. Chau.